ciertamente, como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no formamos parte de ese mundo. Somos llamados a ser santos. Pregunta, ¿nuestra vida refleja esa santidad? En segundo lugar, dice la palabra que somos llamados a estar o a ser sin mancha. Dios nos ha dado nuevas vestiduras, lo leíamos hace un momento también en el Apocalipsis, blancas, relucientes, hermosas. La santidad que el Señor nos ha dado está sin mancha. Hemos vivido como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo buscando esa santidad delante de Dios de tal manera que nuestra ropa se mantiene irreprensible. Si el Señor nos llama a juicio, podemos permanecer irreprensibles. Y digo si nos llama porque el creyente no va a pasar por el juicio. Bendito sea Dios, que el Señor nos mira a través de Jesucristo y nuestra vida está escondida en Él. Por eso fuimos reconciliados en Él. Pero no debe de quitar esto de nuestra mente la situación en que el Señor nos llama a ser irreprensibles. Es decir, que Dios no pueda o no tenga de qué reprochar algo a nuestra vida. Principio de santidad en la vida de la iglesia. Principio de santidad en la vida de cada uno de sus miembros. Porque el Señor nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo ahí la palabra, más adelante en el verso 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. El fundamento y la firmeza de la vida del cuerpo de Cristo está en la fe. Necesitamos vivir vida de fe. Necesitamos aprender a vivir por fe. Pero cuando estamos llenos de dudas, cuando estamos llenos de aflicciones, cuando el estrés sobrepasa nuestro entendimiento, porque a veces ya nos comportamos por el estrés que está encima de nosotros y no pensamos con cordura lo que estamos haciendo. Cuando somos sobrepasados como seres humanos, a veces nos olvidamos de la fe, y hay que decirlo, y la fe está por encima de todas estas cosas. Y lo cantábamos hace un momento: si tu respuesta se tarda, yo voy a permanecer porque yo no confío con la mente. Lo cantamos. Yo quiero saber si esto es una realidad. Yo no confío con la mente, ¿verdad? Porque lo hago con el corazón. Pues vamos a confiar con el corazón. Dios tiene bendición para vivir a pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar del conflicto, a pesar de la necesidad. Dios tiene bendición para mi vida. Pero más aún, tengo que aprender a vivirlo, no solamente a pensarlo. Que mi vida, mis acciones sean un reflejo, y que la vida de la iglesia sea un reflejo de que somos fundamentados y estamos firmes en la fe. Porque estamos siendo, y no lo perdamos de vista, la primera de las enseñanzas, la imagen visible de Dios. El mundo tiene que ver a Dios en nosotros. El mundo tiene que ver a Dios en medio de la iglesia, a Cristo manifestado, su Santo Espíritu moviéndose. Por último, dice ahí mismo en la palabra al final: y sin moveros, dice el versículo 23, de la esperanza, ¿de qué? Del Evangelio. El Evangelio es esperanza. El Evangelio no solamente es una buena noticia que ya se dio, y bueno, las buenas noticias llega un momento en que se olvidan. Al contrario, esta es una noticia que es permanente, que es continua. Es como si todos los días prendiéramos la televisión y viéramos el noticiero y nos dieran todos los días la buena noticia. Y nunca se va a terminar porque es una buena noticia eterna. Nuestra esperanza está en el Evangelio. Cristo se ha entregado por nosotros. Nuestro pecado ha sido quitado, nuestra culpa ha sido borrada. No hay consecuencia espiritual, no hay muerte, hay vida eterna. ¿Cuántos cristianos llegamos a vivir sin esperanza? Hay situaciones de la vida que nos quitan la esperanza, y nuestra esperanza está en el Evangelio de Cristo. Esa buena noticia renovadora que nos ha reconciliado, que nos bendice, que nos eleva, que nos levanta totalmente del pozo en el que estábamos y nos da un lugar de seguridad, de confianza, de honor, de valor que por nosotros mismos no tendríamos.
y somos reflejo de ello. Vemos personas deprimidas todo el tiempo, aún dentro de la iglesia, tengo que decir. Convivimos con personas que hoy no tienen esperanza, que no saben ya qué hacer con su vida y que aún piensan en quitársela para no seguir viviendo. Y tú y yo somos llamados a ser esa esperanza para ellos a través del Evangelio. Como iglesia somos llamados a llevar esa esperanza por medio del Evangelio. Y por eso sigo insistiendo, hermanos, el ser el cuerpo de Cristo tiene enormes implicaciones para nuestra vida. Vidas entregadas, vidas comprometidas en servir al Señor, en buscar la bendición del otro, en manifestar la gloria del Señor. Y una iglesia que ciertamente es triunfante en el Señor, porque sus promesas son reales ya en nuestra vida, pero una iglesia que es llamada también a mostrarle al mundo la gloria de Dios. Y no por actos o hechos que sean premeditados, me atrevería a decir, sino en nuestra vida diaria. Desde el momento en que nos saludamos, cómo nos vemos, cómo nos hablamos, cómo convivimos, cómo nos ayudamos, cómo oramos los unos por los otros, cómo en medio de la iglesia crece el amor, el compañerismo, cómo nos preocupamos por el bienestar y la bendición del otro, cómo entre iglesias locales hay ese mismo amor y compañerismo, cómo en donde quiera que nos encontremos a otro creyente nos podemos saber y reconocer como hermanos en Cristo, como miembros de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo llamado iglesia, y cómo en ese reflejo mostramos el amor de Dios y su gloria en medio de nosotros. Tú y yo somos cuerpo de Cristo, y quiero que te lleves este día en tu mente el día de hoy. Tú y yo somos cuerpo de Cristo y llamados a reflejar en nosotros mismos su gloria. Dice la palabra que somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vivamos en ese amor y en ese compañerismo, no solamente de una manera metafórica, no es solamente la unidad de la iglesia. Verdaderamente el Señor se manifiesta a través de nosotros. Verdaderamente Dios manifiesta su gloria y su gracia a través de tu vida para quienes están alrededor. Pero necesitamos ser conscientes de este llamado y de la gran responsabilidad que tenemos cuando declaramos que somos cuerpo de Cristo. Vamos a ver. Gracias, Padre, te damos porque tu palabra, Señor, ciertamente compromete nuestro pensamiento y nuestro corazón. Porque tu palabra, Señor, nos hace un llamado a la reflexión personal y colectiva. Y saber, Señor, que ese privilegio que tenemos de ser llamados cuerpo de Cristo, nos has unido, pero también te manifiestas, que tu gloria esté en medio de tu iglesia, que tu espíritu se mueve y se manifieste en medio de tu iglesia, que somos llamados a manifestar, Padre, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu evangelio, Señor, que somos llamados a ser ministros de paz y de reconciliación. Te rogamos, Señor, que en esta reflexión en tu palabra, Padre, nos permitas crecer como iglesia y empezar a ver, Señor, en el otro parte de mi cuerpo. Empezar a dolerme cuando el otro parte del cuerpo también se duele. Y más allá de la unidad, Señor, ser verdaderamente ministros de tu gracia, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Hazla reflexionar en nuestras mentes y corazones y trae, Padre, la exhortación necesaria a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos.